como Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué, estamos invitándolas a ver esta programación. Esperamos la disfruten. Estamos sirviendo en amor, unidad y paz. Bendiciones. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Sí, hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Te adoramos, oh Señor. Nadie como tú. Te amamos, oh celebramos tu bondad. Sin malo, Señor. Sí, y solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Ustedes. Para cantar. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo.
Que Dios les bendiga. Hoy quiero decirles algo. Dios piensa en ti. Y para eso vamos a leer el Salmo 40:17. ¿Qué dice el Salmo 40:17? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. En este salmo vemos dos palabras interesantes: aflicción y necesidad. Entendemos que el término aflicción viene del latino afflictio. Llegó a nuestra lengua como aflicción, sufrimiento físico, pena y tristeza. Y necesidad, eso deriva de un vocablo latino de necesitas, o sea, falta de objetos, falta de afectos, algo necesario que alguien no tiene. En esos momentos de necesidad y aflicción, quiero decirte, el Señor piensa en ti. Y ese es el reto que traigo para ti hoy. Quien lo creas, Dios piensa en ti. Pero pareciera que es fácil, pero no todos creemos en eso. ¿Por qué? ¿Por qué flaquea nuestra fe? Una de las razones es cuando nosotros ponemos nuestro razonamiento antes de lo que Dios puede hacer. Estamos diciendo, no, eso no me parece lógico. Y como a nosotros no nos parece lógico ni razonable, pensamos que Dios no lo puede hacer. O sea, ¿cómo va a pensar en mí el Todopoderoso, el que en la palabra está escrito, que está sentado en el círculo de la tierra? Necesitamos fe para creerlo. En Santiago 1, del 6 al 7 dice, quien duda de Dios, no crea que recibirá lo que espera, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros estamos pensando solo en lo razonable, no vamos a tener fe. Hubo una mujer ahí en la Biblia, increíble, se llamaba Ruth. Hizo algo que a los ojos de los hombres puede parecer como ilógico, no razonable. Su suegra, Noemí, había quedado viuda. No solamente viuda, se habían muerto sus hijos y uno de ellos el esposo de Ruth. Y viene Ruth y le dice, a donde tú vayas yo iré. Así de sencillo. Usted lo puede leer después en el libro de Ruth 1:8. O sea, ella le está diciendo, voy contigo. Ella era viuda, era pobre. ¿Qué le podía ofrecer? Eso no era razonable. Ella sí le estaba ofreciendo algo razonable. Váyanse con su familia, quédense en Moab. Pero ella se había enamorado del Señor. Ella quería más del Dios de Noemí. Y hizo algo que ante los ojos de todos los hombres no era razonable. Ir conmigo. Nosotros vemos que cuando pensamos en cómo se bendijo a Ruth, percibimos la importancia de confiar incondicionalmente en Dios con plena fe en Él. Mire que Hebreos 11:6 dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Otra razón para no creer, para no tener fe, es cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Hay mucha gente que dice, yo no siento hacer algo. Es que de mi corazón no sale, ni del corazón, el corazón es engañoso.
Mucha gente se deja llevar por las emociones y eso no le va a permitir tener fe. Nuestro Dios es sobrenatural y siempre obrará en aquellos que le creamos. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces experimentamos emociones que no son correctas para alimentar nuestra fe. Y una de ellas es el temor. Y el temor es un sentimiento muy dañino para nuestras vidas. Debemos vivir por fe y no por el temor. Mire, una mujer que podía haber tenido miedo, haberse dejado llevar por las emociones, por ese sentimiento de temor, de angustia, y no lo hizo. Y ese es Jocabed, la madre de Moisés. Aunque la Biblia no nos dice mucho de ella, hay suficiente para concluir que se trataba de una mujer increíble. Si usted considera a Moisés un héroe, su madre era una heroína. Y si esta mujer decidió creer en el Señor. En Hebreos 11:23 leemos: por fe, los padres de Moisés le escondieron por 3 meses después que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer la orden del rey. ¿Puede usted imaginarse los sentimientos de Jocabed al dejar a su bebé de 3 meses en el río Nilo? ¿Qué sentimientos habrá tenido Jocabed? Bueno, no dudo que haya llorado, pero creí en Dios. Cuando estamos seguros que en los momentos de aflicción Dios está pensando en nosotros, podemos salir adelante y con victoria, como lo hizo Jocabed. Ustedes saben la historia de Moisés. Otra de las razones por las que nuestra fe flaquea es cuando nos enfocamos en las circunstancias. Cuando empezamos a ver alrededor y empezamos a dejarnos influenciar por lo que nos rodea, flaquea nuestra fe. Cuando nos enfocamos en las circunstancias, las cosas pequeñas pueden hacerse una montaña, porque usted se enfoca en ellas, en esas circunstancias que la están limitando. Yo le reto a que se enfoque en Dios. Cuando creo que Dios puede ayudarme, no importa lo difícil que puede estar mi situación, y sé que Dios está pensando en mí y tendrá la respuesta y Él tomará el control. Voy a ejercer fe. Otra manera de que nuestra fe no fructifique, que nosotros realmente no pensemos que Dios puede hacer algo por nosotros o que Él está pensando en nosotros, es la culpa. Nos sentimos culpables, a lo mejor por lo que hemos hecho anteriormente. Pecados pasados. Mire, eso es un arma de Satanás. Si usted le pidió que la perdonara, ya la perdonó. Muchas veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer porque creemos que Dios no nos ha perdonado. A lo mejor usted dice, es que usted no sabe lo que he hecho, yo he sido adúltera, he abortado, he estado en fornicación, he robado. Pero si usted le pidió perdón al Señor, se arrepintió de ese mal camino, el Señor la ha perdonado. Lo que pasa es que hay pecados que tienen consecuencias, pero eso no quiere decir que Dios no la ha perdonado. Mire, la mujer adúltera, ¿la condenó Jesús? No. ¿Le tiró piedra a Jesús? No. ¿Qué le dijo? En Juan 8:11, nosotros que leemos, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso fue lo que le dijo el Señor, no peques más, hagamos el esfuerzo cada día y creamos que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos ha perdonado.
Hay una mujer en la Biblia que me encanta, que esa es María Magdalena. Era una endemoniada, porque así dice la palabra en Lucas 8:7. La Biblia dice que María Magdalena era una endemoniada. Jesús le puso de ella 7 demonios, así dice Lucas 8:2. No tenemos muchos detalles de los pecados que ella haya cometido. Sin embargo, ciertamente no fue un pasado que agradara a Dios. Ella no obstante, tuvo el valor para superar ese negro pasado y ser una gran sierva de Dios. Ella siempre andaba con sus discípulos, andaba con el Señor Jesús. Una mujer que su pasado no era obstáculo para seguir a su Salvador. Lo más seguro es que ella sabía que los pensamientos de Dios no eran sus pensamientos, como dice Isaías 55:8, porque el enemigo puede ser que le esté atacando a usted sus pensamientos. Acuérdese, sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Fue una mujer que mostró una superación inigualable, un verdadero retrato de transformación que Dios opera en la vida de una mujer que se arrepintió, que vino a los pies del Señor, que fue liberada, que fue salva. María Magdalena fue a los discípulos con la noticia en Juan 20:18. ¿Qué le dijo? He visto al Señor. Esta mujer sabía que Dios pensaba en ella. Como quiero retarte a ti, Dios piensa en ti, que no te limite ni las circunstancias, ni los razonamientos, ni tu culpa. Dios piensa en ti, ya entendimos los obstáculos y quiero que tome este reto para usted. Creer que Dios está pensando en usted a pesar de esa situación de necesidad y de aflicción. Dios piensa de manera preciosa en nosotros. Dios no piensa de la manera en que nosotros lo hacemos. Mire, yo creo que ese es el problema, que nos metemos en muchísimos problemas cuando pensamos que Él piensa de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. No. Otro problema es que cada uno de nosotros queremos acomodar los pensamientos de Dios a los nuestros. No, no es así. Pero creo que usted me va a hacer otra pregunta. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Mire, Jeremías 29:11 nos dice eso. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿cómo son los pensamientos de Dios? De paz y no de mal. También en el Salmo 45 encontramos que David reflexiona sobre los pensamientos de Dios sobre su pueblo. ¿Qué dice el Salmo 45? Tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante sí. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. ¡Qué lindo! David entendía que Dios pensaba en ellos y pensaba en su pueblo. Y eran buenos pensamientos. En el Salmo 8:4, David se hacía una pregunta. ¿Qué es el hombre para que de él venga memoria? ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿Quién es Jenny? Para que Dios piense en mí. David consideraba la grandeza del universo y se asombraba de que Dios pensara en él. Aquí en el Salmo 45 llevó esa idea, creo que mucho más allá, mucho más lejos. Él se asombra demasiado que Dios piense en él y en su pueblo, pero también está asombrado de que Dios tenga pensamientos tan amorosos y llenos de gracia hacia su pueblo y tantos
que dice que no puede contarlo. Dios está pensando en ti. David lo había entendido bien. David alababa a Dios como el hacedor de muchas maravillas y por sus pensamientos para con su pueblo. David sabía que Dios estaba pensando en él y en su pueblo y que sus pensamientos eran buenos. Mire, en el Salmo 139, del 17 al 18, leemos esto. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Mire qué es lo que decía David. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. David se llena de asombro. Como yo creo que nos podemos asombrar nosotros de que el Señor esté pensando en nosotros. Pues él no solo se asombraba, lo adoraba y consideraba como Dios lo conocía y se preocupaba por él. Mire, él decía que era precioso. Y sabe que la raíz de esta palabra precioso es importante. O sea, que podemos decir cuán importante y valioso es que Dios piensa en nosotros. Y hay una cosa también interesante. David no se preocupa del hecho de que Dios sepa todo sobre él. Al contrario, lo consuela, le da fortaleza de que él sepa sus pensamientos y hasta se siente bendecido. En el Salmo 139 de la hora, en el 1 y el 2, mire lo que dice. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea que David se alegraba de que Dios supiera de sus pensamientos. ¿Se alarmaría usted de que Dios conozca sus pensamientos? Yo creo que a veces no pensamos bien. No sé qué piensa usted. Yo no lo sé, pero Dios sí. ¿Y cómo son sus pensamientos, hermano? No le importaría que Dios los conozca, porque para David, que Dios le conociera sus pensamientos era una bendición. Los pensamientos de Dios se dirigen a sus hijos y especialmente a los hijos que están pasando momentos difíciles. Miren lo que leímos en el Salmo, aunque afligido yo y necesitado, dice. El Señor pensará en mí. No importa lo que usted esté pasando. El Señor sabe que usted necesita algo. Él está con usted en este momento y sabe lo que usted está pasando y sus pensamientos. Hermanos, Él quiere que nosotros tengamos esperanza. Un ejemplo de esto es Jeremías 29:11, que ya lo leímos. ¿A quién va dirigido este mensaje de Jeremías 29:11 cuando dice que los pensamientos de él son de paz y no de mal? Dice que esta promesa fue hecha al pueblo judío. ¿Saben lo que le estaba pasando en ese tiempo al pueblo judío? Era esclavo en Babilonia. Y los esclavos, muchos sin esperanza. Esclavos sin esperanza. Eso eran los judíos en Babilonia. Pero ahora le digo a usted, no importa la circunstancia que usted esté atravesando, Dios piensa en usted y no hay nada imposible para él. ¿Sabe? Dios nos demanda que entendamos que Él nos ama. Él no quiere que usted le entienda todo, sino que le obedezcamos, aunque nos parezca que no es razonable. Aún cuando no comprendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, Él quiere que le tengamos confianza. En otras palabras, que descansemos. Mire, que descansemos en fe.
¿En qué? En que Él nos va a ayudar y que será lo mejor para nosotros. Y que Él no va a llegar tarde. David se preguntaba, ¿por qué un Dios tan grande, tan enorme, tendría memoria de ellos que son tan pequeños? Yo me lo pregunto también. ¿Cómo es que Dios puede pensar en mí? Usted no se lo ha preguntado. ¿Por qué Dios piensa en usted? La respuesta es el amor. Dios piensa en nosotros porque nos ama. Él nos ama con amor eterno. ¿Sabe dónde lo demostró? Lo demostró al amarnos tanto que envió a su único hijo a salvarnos. Juan 3:16. ¿No así lo dice la palabra? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No estamos solos. No eres una más en la vida. El Señor te ve a ti como alguien importante, alguien al que Él ama. Entonces, ¿cuál es el reto nuevamente para hoy? Que debemos tener fe de que Dios está pensando en nosotros. Mi pregunta para usted en este momento es, ¿cree que aún estando en estos momentos de aflicción y de angustia y de necesidad, Jehová está pensando en usted? Yo sí creo que Él está pensando en mí. ¿Qué responderá? ¿Qué responderá usted a la pregunta que le hago en este momento? ¿Cree usted que Dios está pensando en usted? Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, Rey de toda la tierra, soberano, fiel y verdadero. En este momento, nosotras tus hijas, sabiendo que tú piensas en nosotros, venimos delante de ti a descansar cada una de nuestras angustias en tus manos. Padre, muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas nos librará. Y nosotros lo creemos. Y sabemos que no solamente, Padre, nos has dicho que no temamos, sino que nos has dicho que nos vas a cuidar. Y ahora, con esta palabra, que aunque estemos afligidos y necesitados, tú pensarás en nosotros, nos alentamos y tenemos esa esperanza que la respuesta a cada una de nuestras necesidades de salud, de paz, Señor, de provisión, de protección, está pronta a venir. Porque aunque esté afligida y necesitada, tú pensarás en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este momento hermoso en el que vamos a ejercer fe y vamos a descansar en que tú piensas en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación.
Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.